Bueno, ya vimos ya todo lo del tema del esófago y todo lo normal, en teoría. Ahora vamos a ver una de las primeras afecciones más comunes que puede ocurrir en nuestro esófago, que daña el epitelio que le recubre. Entonces, para poder adentrarnos en el tema, vamos a hablar primeramente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ahora en la nomenclatura del libro se le conoce como HERT. Y la mnemotecnia es, nosotros le llamamos reflujo, reflujo, y cuando decimos reflujo ya nos acordamos que gastroesofágico. Gastroesofágico significa, gastro viene de estómago y esofágico, bueno, el esófago. Entonces significa que es reflujo, significa que vuelve el contenido. Traje una botella para poder mostrarles la analogía. Imagínense que esta es una botella y está conectada por un tubo. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que tiene el líquido hasta acá. Si yo aprieto la botella, el líquido va a subir otra vez arriba y va a fluir. Revuelve otra vez el líquido. ¿De dónde vino? Por la gravedad se va hacia abajo. Pero si yo aprieto, o hay mucha comida, o hay mucho líquido, llega hasta acá, por ejemplo, va a volver a subir hacia arriba. Entonces, básicamente eso es el reflujo. Si tuviera una manguera iba a ser mucho más fácil. Pero bueno, para fines mnemotécnicos, reflujo es que vuelve otra vez el líquido o el contenido hacia arriba en contra de la gravedad, vamos a poner en este caso. Entonces, ¿qué dice el Schwartz con respecto a la enfermedad del reflujo gastroesofágico? Da casos interesantes, ¿verdad? Lo primero que es causa la mayor parte de las patologías esofágicas. Entonces, causa la mayor parte. Uy, no funciona más un pincel, pero bueno. También, ¿cuál es otra característica del reflujo? Que es crónico. Bueno, vamos a ver por qué, pero es crónico, no es agudo, es crónico. Entonces, a lo largo del tiempo, después que muchas veces vuelve este contenido gástrico hacia el esófago, ahí recién ocurren las manifestaciones. Entonces, ¿cuáles son dos tratamientos que podemos dar a las personas que tienen reflujo gastroesofágico? Hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es básicamente de por vida. Es que el paciente coma bien, que después de comer no se acueste o que no se ponga de todo depende de los hábitos higiénico-dietéticos. Entonces tengan en consideración eso. Una persona que tiene reflujo tiene que cuidarse. También privarse o no comer comidas muy copiosas como café, chocolate y comidas muy grasas. Entonces cuidar la alimentación cuando una persona tiene reflujo patológico. Y también cuando está muy dañada la barrera gastroesofágica, el tratamiento quirúrgico es lo único que puede realmente restaurar esta barrera gastroesofágica que vamos a ver a continuación. Ahora, vamos a ver primeramente los síntomas indicadores de ¿qué cosa? Del reflujo gastroesofágico. Y tenemos dos. Los típicos y después tenemos 4 atípicos, así menciona el libro. ¿Cuáles son los síntomas típicos y cuáles son los dos principales? Es pirosis y regurgitación. Pirosis es la molestia en la región retroesternal de tipo ardor, acuérdense, ardor de fuego, el fuego arder, en la región de donde, en el epigastrio. Miren, acá pusimos, estos son los cuadrantes del abdomen para fines mnemotécnicos o esquemáticos, vamos a decir. Esta es la región del epigastrio. Entonces, ¿qué ocurre? Acá en esta región sentimos una sensación de ardor, este fuego que arde, y eso irradia hacia arriba, porque supongamos que ahí está el esófago y irradia hacia arriba. Entonces, cuando tenemos ardor en el epigastrio que irradia hacia arriba, y empeora con comidas copiosas como chocolate, como café y todo eso, sabemos que es pirosis. Y luego tenemos la regurgitación, que es diferente al vómito. ¿Por qué? Porque tenemos una regurgitación de contenido ácido, obviamente, porque esto viene del estómago, que es básicamente cuando el alimento, vamos a tener nuestro estómago, cuando el alimento regresa sin ningún esfuerzo hacia la región de la boca. Entonces regresa sin esfuerzo, ¿qué cosa? El contenido gástrico. ¿En dónde se puede observar más eso? De las noches y cuando el paciente está en posición de decúbito dorsal. Entonces, dos cosas, pirosis y regurgitación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la disfagia, que es básicamente acuérdense de ese de dificultad para tragar. Entonces, disfagia
es la dificultad para tragar. 3 síntomas muy típicos, pero no, se puede presentar también en otras patologías esofágicas, pero es lo típico que se puede encontrar en el reflujo. Y bueno, la regurgitación es súper típico, súper típico. Luego tenemos también los síntomas atípicos, que son tos, ronquera, dolor torácico y aspiraciones. Y lo que tenemos que recordar es que estos síntomas atípicos decimos porque, miren, todos, por ejemplo, nosotros ¿con qué relacionamos? Con respiratorio, nos relacionamos nosotros normalmente con el esófago, relacionamos con cosas respiratorias, la ronquera con respiratorio, relacionamos más, no significa que no metamos en el grupo de patologías del esófago, pero relacionamos más con otras cosas. Dolor torácico, por ejemplo, ¿con qué relacionamos? Con cardíaco. Pero cuando, por ejemplo, decimos que el dolor torácico es de origen esofágico, de una patología esofágica, ¿cuándo? Primeramente, este dolor se desencadena con comidas. Nosotros relacionamos, debo decir, por ejemplo, comí un asado asado riquísimo, vamos a poner acá, asado riquísimo, con mucha grasa, y después tuviste dolor en el tórax, entonces se relaciona con la comida. Entonces ahí tenemos que observar eso. ¿Qué ocurre? Cuando se intensifica en la noche ese dolor torácico, cuando se intensifica en la posición de decúbito dorsal, cuando no irradia este dolor torácico y cuando cede o mejora con antiácidos. Cuando el dolor torácico tiene estas 4 características, tenemos que relacionar con que puede ser un dolor torácico no de origen cardíaco, sino que de origen esofágico. Para que tengan en cuenta, porque es muy importante eso. Porque el dolor torácico relacionamos siempre con algo cardíaco, pero no necesariamente va a ser cardíaco, sino que puede ser de origen esofágico si cumple estas características, ¿ok? Y bueno, puede haber aspiraciones también del ácido gástrico que fluye. Ahora, vamos a ver un FLA. De esto ya tendríamos que tener ya en consideración todo el esquema de nuestro querido. Este es el esófago. No dibujé ya todo el esófago, dibujé la región inferior para que puedan entender más un poquito de lo normal, para después hablar un poquito de la fisiopatología, ¿ok? Entonces, este es el esófago. Es la de tercio inferior, ya hace rato vimos que tenía 3 tercios. Y este es el estómago. Yo quiero que relacionen que el estómago es un globo, ¿ok? Tiene un fundus que está arriba, este es el fundus, es como una gorrita, una bolsita así. Tenemos el cuerpo gástrico, esta es la curvatura mayor, la curvatura menor, esta región que divide al estómago, vamos a decir, del esófago, se llama cardias. Yo no sé por qué relaciono con algo de cardíaco, porque o puede relacionar con un autito también de car, ¿verdad? Pero que no es el que les quede mejor. Bueno, acá está la otra región del estómago, que sería el antro, el píloro, se conecta con el intestino y todo eso. Bellísimo. ¿Qué es lo que quiero que sepan de esta región? Es que en esta porción nosotros tenemos al esfínter esofágico inferior. Ahora en el libro, en el Schwartz, se le conoce como LES. Okay. Esta es la nomenclatura, pero antes se usaba esta. Ahora, ¿cuál es la característica del esfínter esofágico inferior? No es una estructura anatómica. No es que vos vas a ver y vas a decir, este es el esfínter. No se puede ver y no hay un cambio de epitelio ni nada en el esfínter esofágico inferior, pero sí es una estructura fisiológica porque tiene una cierta presión, ¿ok? Se relaciona en eso, siente una cierta presión, que hay veces que se achica, miren, hay veces que se agranda, ¿sí? ¿Cuál es la presión en reposo? La presión media en reposo es de 13 milímetros de mercurio, perdón. Y este es el valor de la mediana. Después cada tipo de largor, y tipo de longitud total intraabdominal tiene otras algunas presiones, pero la presión en reposo de la mediana es de 13. Ahora quiero que relacionen que es como un globo. Si tuviera acá un globo iba a ser mucho más fácil explicarle. Pero quiero que se imaginen que nosotros estamos teniendo un globo e inflamos este globo. Metemos de acá el aire. Cada vez que esta parte sea más grande, esta región del globo va a ser más pequeña o se va a achicar más para que el aire no salga. Entonces, mientras más se infla el globo, más se achica. Vamos a traspolar eso al estómago. Mientras más llenamos el estómago, más pequeño va a ser el esfínter esofágico inferior. Entonces, inversamente proporcional. Más comida, más chico el esfínter, para que no vuelva el contenido, vamos a decir. Y también otra cosa que influye es la posición con respecto al diafragma. Tenemos que ver que acá en esta parte está nuestro queridísimo diafragma que divide el tórax del abdomen. Entonces tengan en consideración también eso. Cuando nosotros decimos que nuestro esfínter esofágico inferior está anormal según los puntos del Schwartz, es que cuando
la presión del esfínter esofágico inferior es menor a 6. Acuérdense, ¿cuánto era? 13. Cuando es menor a 6, entonces disminuye muchísimo la presión. Cuando la longitud total es menor a 2. Y cuando la longitud intraabdominal del esfínter es menor a 1. Y tienden a... las personas que tienen alguna anormalidad en el esfínter esofágico inferior, ¿cómo tienden a solucionar eso? Vamos a decir, tienden a neutralizar con la salida el ácido refluido. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos ácido gástrico, supongamos que esto es líquido. Hay veces que el líquido, como dijimos ya en el video anterior, porque esto es una progresión de videos, él puede refluir, puede irse otra vez hacia el lugar donde no tendría que estar, porque aquí es el lugar donde tiene que estar el líquido. ¿Por qué pasa? Hay veces que puede volver otra vez hacia arriba. Entonces, ¿qué nosotros hacemos para poder neutralizar esto y para que en teoría se mantenga en homeostasis o que esté todo normal? Es tragar más líquido, tragar más saliva, y se va la saliva hacia abajo para poder neutralizar eso. Entonces vamos a ver un poquito algunos datos resaltantes sobre esto para que puedan entender mejor y para que no sea tan largo el video. ¿Cuáles son algunos datos resaltantes que menciona el libro? Primeramente, se cree que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se origina en el estómago. Lo segundo es que, ¿qué ocurre? Hay una ingesta excesiva del paciente, ¿verdad? Y retraso del vaciamiento gástrico. Y eso hace que el fundus, ¿se acuerdan del dibujo? Que el fundus del estómago se distienda. Entonces, que sea lento y que tengas mucha comida hace que el fundus se distienda. Eso hace o produce que el esfínter se desenrolle. Entonces, esa estructura anatómica que estaba ahí, no estructura anatómica, pero estructura fisiológica de función, ¿verdad? Que estaba constituida, no anatómica, que estaba bien constituida, ¿qué ocurre? Se desenrolla. Y eso hace que se exponga el epitelio del esófago, que se acuerdan que yo les dije en el video anterior que era plano estratificado, que este epitelio del esófago se exponga al jugo gástrico, y el jugo gástrico en contacto con el epitelio del esófago, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el epitelio que sí soporta, soporta al jugo gástrico? Es el epitelio cilíndrico simple. Este es el epitelio del estómago, vamos a poner acá, estómago. Este epitelio cilíndrico simple sí soporta el jugo gástrico, pero el epitelio, que es este es el epitelio del esófago. Este epitelio plano, estratificado, no soporta al jugo gástrico. Entonces, ¿qué ocurre? El esófago dice, bueno, voy a cambiar mi epitelio para aguantarle a este jugo gástrico pesado, y cambia a cilíndrico simple. Entonces, normalmente si nos ponemos la imagen del dibujo esquemático, acá es todo epitelio cilíndrico simple, plano, estratificado. ¿Qué ocurre? Esta parte que está en contacto ya con el líquido, que no tendría que estar tanto tiempo en teoría, cambia su epitelio y acá se pueden observar el epitelio cilíndrico simple. Entonces, esa exposición con el jugo gástrico hace que el epitelio cambie, y mientras más exposiciones tengamos, más daño vamos a hacer a nuestro esófago, porque es un líquido que está quemando ahí, es ácido, ¿entienden? Y eso hace que el paciente tenga carditis. Acuérdense, hace rato vimos las partes del esófago, y la parte del cardias, que es la parte que divide el esófago del estómago, vamos a decir, tiene una inflamación. Itis viene inflamación. Y como nosotros compensamos, que ya mencionamos anteriormente, compensamos con el aumento de la deglución, y el aumento de la deglución hace que nosotros traguemos más saliva, y eso hace que se neutralice el jugo gástrico. Entonces, más saliva, más neutralización. Pero eso no es tan bueno también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tragamos más saliva, acuérdense que al principio teníamos mucha comida, tragamos más saliva, eso hace que tengamos aerofagia, distensión y eructos. Cosas que algunas veces sí es fisiológico el eructo, pero la distensión y la aerofagia, que es como comer aire. Hay veces que vos decís, glum, comes aire. Bueno, eso no es normal. La aerofagia, distensión y eructos
ocurren cuando nosotros tenemos un aumento de la deglución y además aumento también de la saliva para poder intentar neutralizar. Entonces, ¿vos qué haces? Tragas más saliva para intentar neutralizar este exceso de jugo gástrico que no tendría que estar en contacto. No tendría que estar en contacto con el esófago. Ahora, la carditis, a su vez, se relaciona con qué cosa? Con algunas síntomas que el paciente siente, como el dolor en el epigastrio, que es una característica de la enfermedad temprana de reflujo cuando tenés dolor en el epigastrio, que ya explicábamos hace rato la etiología del dolor, y el anillo de Seatsky. No sé pronunciar, pero acuérdense en un anillo nomás. Justo no tengo mi anillo, pero anillo de Seatsky. Que básicamente, ¿qué es este anillo? Es un anillo mucoso, fibrótico, que también se puede manifestar con disfagia, que es dificultad para tragar. Entonces, básicamente esa es una parte del resumen de ERGE. Vamos a ver en el próximo video complicaciones y tratamiento médico y quirúrgico. Ok, muchas gracias por ver el video.